Bueno, chicos, vamos a hacer un repasito rápido de la corrección de la prueba, ¿sí? Igual ya les escribí en el comentario que no la tomen a los que les fue mal o a los que les surgió algún error con las respuestas, ¿sí? Bueno, era una manera de probar esta manera de evaluar, de que sea una actividad más, ¿sí? En lugar de una asignación, bueno, hacemos un trabajo en forma de prueba donde tenían que responder, unir con flechas, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver la primera. La primera era verdadera. Si hay masa, hay materia. Correcto. Vamos a la segunda. Decía, las propiedades intensivas varían cuando cambia la cantidad de materia. Falso. Eso no es verdad. Esas son las propiedades extensivas. La pregunta número 3. En el estado sólido, las partículas no se atraen con mucha fuerza y por eso permanecen separadas entre sí. Falso. Esto podría corresponder al estado líquido o mejor al estado gaseoso todavía, ¿verdad? Según su origen, los materiales pueden clasificarse en naturales o artificiales. Verdadero. Por acá había una pregunta que les decía que si tuvieran que hacer un utensilio, ¿sí? O un objeto, ¿qué características tendrían que tener los materiales? Bueno, una joya, la respuesta era duro y brillante, una copa para beber vino, transparente y frágil, una pelota de tenis que sea elástica y el mango de una olla que conduzca mal el calor, si no cuando la agarramos nos vamos a quemar. Esas son las correctas. Después, tenían que unir con flechas, ¿sí? Por un lado tenían la propiedad y por el otro lado tenían la definición, ¿sí? O la característica de la propiedad. Las intensivas no dependían de la cantidad de materia, las extensivas sí dependen de la cantidad de materia. Después la 7 nos hablaba un poquito de cómo medir las distintas magnitudes que teníamos de este lado, ¿sí? La longitud con una cinta métrica o una regla, la masa con una balanza, el tiempo con un cronómetro o con un reloj y la temperatura con un termómetro. Vamos a la 8. Bueno, acá tenían que poner I si era intensiva, E si era extensiva. Acá algunos tuvieron algún error. En este caso justo no, ¿sí? Justo en este no, pero bueno, algunos me dijeron que tuvieron un problema con este ejercicio con respecto a cuando ponían I o la letra E. La realidad es que tienen que poner la respuesta como la ingresé yo. Si yo puse una I minúscula para que el programa se los tome correcto, ustedes tienen que poner así, como está, la I minúscula. Si yo puse una E minúscula, ustedes tienen que poner una E minúscula, ¿sí? Bueno, vamos a la 9. Esto hablaba de cómo variaba la temperatura cuando cambiábamos de un estado al otro, ¿sí? Si disminuía o si aumentaba. De líquido a sólido disminuye la temperatura, ¿sí? De hecho, es el ejemplo del cubito en el refrigerador. De líquido a gaseoso aumenta la temperatura. Acá podríamos poner como ejemplo una olla con agua en la hornalla, ¿sí? El agua comienza a calentarse, yo le doy calor, eso hace que aumente la temperatura y se evapora. De gaseoso a sólido. Esto, ¿saben cuándo ocurre? Es el ejemplo de la nieve, ¿sí? Esto es lo que llamamos sublimación inversa o cristalización, que es las nubes llenas de gas y baja la temperatura, pero baja mucho la temperatura, que no llega a condensarse y pasar por el estado líquido, pasa directamente de gaseoso a sólido y necesita que disminuya la temperatura. Y de sólido a líquido, el típico ejemplo de dejar por ejemplo, el chocolate al sol, ¿qué va a pasar con ese chocolate? Se va a derretir, ¿sí?
¿Y qué es lo que yo le di a ese chocolate si lo dejé al sol? Calor, o sea que la temperatura aumentó. Y por último, eran los casos de todos los días que tenían que poner qué cambio de estado se producía. Por ejemplo, después de una ducha con agua caliente, en el espejo se ven gotitas de agua que escurren, es condensación, ¿sí? Pasó de vapor a líquido. Cuando dejamos un trozo de chocolate al sol y se derrite, fusión. Si se deja una pava con agua al fuego durante mucho tiempo, sale vapor por el pico, vaporización. Después de una hora de estar al sol, la ropa húmeda que se seca, vaporización. La nieve en el pico de una montaña que se derrite es de sólido a líquido, fusión. Cuando se coloca agua en el freezer y se forma hielo, solidificación. En invierno, cuando nieva en la cordillera, lo dijimos hace un ratito, se llama sublimación inversa o cristalización. Cuando coloco una naftalina en el ropero, ¿sí? Era de sólido a gas, ¿sí? Se llama sublimación o volatilización. Después de llover, sale el sol y desaparecen los charcos que se formaron. ¿Qué pasa con el agua de los charcos? Exacto, vaporización. Cuando pongo la manteca cerca de una hornalla encendida, ¿qué pasa? Pasa de estado sólido a líquido, ¿sí? Se funde. Cuando pongo la olla al fuego para preparar unos fideos y la dejo un largo tiempo, vaporización. Y si se coloca una taza con agua caliente cerca de la ventana, lo mismo que pasaba con la ducha. Ahora fíjense, esta fue la última. Y sin embargo, en la anterior, en esta no, esta es la última. En la 8, vamos a buscar la 8, que está bien, fíjense que está perfecta. Marca acá de costado, no sé si lo pueden ver, yo lo voy a correr un poquito, en amarillo, ¿sí? Como que fue parcial y la realidad es que está correcta. Bueno, esos errores son los que tenemos que empezar a modificar, yo sobre todo para la próxima, y ver por qué el programa tomó como parcial una respuesta que está perfecta. A lo mejor quizás disminuir las opciones. Bueno, espero que corrijan, ¿sí? Y mañana miércoles les voy a estar dejando un trabajito de mezclas.